Muy bien, muy buenas tardes. En esta ocasión hablaremos sobre las vías de administración de medicamentos. Comenzamos. Vías de administración de medicamentos por Emma Berenice Asensio López. ¿Qué son las vías de administración de los medicamentos? Bien, las vías de administración es la manera en la cual un medicamento o fármaco ingresa a nuestro cuerpo, a nuestro organismo. Se escoge la vía de administración más adecuada conforme al tratamiento terapéutico que es necesario para nuestro organismo. Puede ser sí, que sea necesario en nuestro organismo. Depende también del paciente, el lugar, la edad y el estado y el tipo de dolencia que requiere el paciente. Aquí tenemos los diferentes tipos de vías de administración. Entre ellas está la vía rectal, que es por medio del ano, del recto, vía oral, por boca, vía sublingual debajo de la lengua, vía enteral. Bueno, la vía enteral es algo más bien, se puede desglosar como vías de administración, vía enteral y vía parental. La vía enteral es por donde puede ingresar por la boca, y la parental otros lugares diferentes a la boca. Entre la vía enteral entraría la vía sublingual y la vía oral. Y la parental entraría ya la oftálmica, la subcutánea, la intravenosa, la intramuscular, la vía óptica y la peridural. Aquí es donde era lo que les estaba comentando hace un momento. La vía enteral se puede dividir también en externa e interna. En externa está piel y mucosas, fosas nasales, uretra, vagina, conjuntiva, ocular, oído y orofaringe. Y la vía interna, enteral, entérica, oral o bucal, sublingual, rectal y inhalatoria. Y la parental es a través de la piel, puede ser en esta cuestión, se puede ejemplificar con inyecciones intravenosa, intramuscular, subcutánea, entre otras. Vía oral. Bien, la vía de administración oral consiste en que el fármaco tenga que entrar por la boca. Entra el principio activo del fármaco, se administra por la boca y se absorbe en el estómago o en el intestino delgado, y es allí donde pasa la circulación en general. Donde hay más absorción de fármaco es en el intestino delgado. Absorción por vía oral. Bien. Este pasa por el torrente sanguíneo después de ser administrado. La absorción de los fármacos por vía oral implica el transporte a través de membranas de las células epiteliales del tracto digestivo, y la absorción se puede afectar por diferentes factores como las diferencias de pH, la relación entre la superficie y el volumen intraluminal, la perfusión sanguínea, la presencia de bilis y moco y la naturaleza de las membranas epiteliales. La mucosa oral posee un epitelio delgado y está muy vascularizada, lo que favorece a su absorción. Continuamos con la absorción, que en este caso en el estómago presenta una superficie epitelial relativamente extensa. El espesor de su capa mucosa y el corto periodo del tránsito limitan la absorción del fármaco. Eso que dice, aquí me está planteando que la absorción puede variar, depende del espesor de la mucosa del órgano y el corto periodo, pues, y el periodo que puede generar eso. O sea, si es muy espesa la capa, la mucosa de mi órgano, del órgano específico al que se puede distribuir este fármaco, sería una absorción un poco más lenta por dicha espesor. Estas propiedades del estómago pueden, como mencioné, pueden influir en el comportamiento del fármaco
dado que la mayor parte de la absorción pues, se produce en el intestino delgado, ya que el intestino delgado presenta mayor superficie de absorción de fármacos en todo el tubo digestivo y sus membranas son más permeables y gástricas. Por eso la mayoría de los fármacos se absorben fundamentalmente en el intestino delgado. Aquí tenemos una demostración. Cuando entra por vía oral pasa por el esófago, llegando a la válvula cardio, que es la división del estómago y esófago. Pasa por el estómago, llega al duodeno, al yeyuno y al ilio, ¿verdad? Ya después en el estómago, en el intestino delgado, hay una vena, hay una entrada hacia el hígado para que se pueda metabolizar este medicamento. Y ya después pasa a la metabolización y a la excreción, que se puede eliminar en cierta manera por medio de orina o por heces. Aquí tenemos una representación gráfica. La distribución del fármaco. Bien, la distribución del fármaco permite el acceso a los órganos en los que se debe actuar y a los órganos a los que va a eliminar y condiciona las concentraciones que alcanza cada tejido. Y en la distribución de fármaco el fármaco entra ya sea por vía oral, vía intravenosa o intramuscular. Entra, pasa por el esófago, llega al estómago, pasa por el intestino delgado, llega al hígado, pasa a los riñones y se empieza el metabolismo y la excreción del fármaco. Distribución. Una vez que el fármaco ingresa al torrente sanguíneo, queda en el mejor vehículo para que lo distribuya a lo largo y a lo ancho del organismo. Hasta el momento no hay fármacos inteligentes. Esto a qué se refiere, que los fármacos, cuando ingresas algún fármaco, va a distribuirse por todo el organismo hasta llegar a la parte afectada. Es decir, bueno, como en este caso la aspirina, se distribuye por todo el organismo, aunque la persona tenga el dolor en la cabeza o en el hombro, el principio activo se va a distribuir por todo el organismo. Aunque también tenemos una representación sobre cómo es la distribución. El fármaco se absorbe cuando llega al torrente sanguíneo, y eso es lo que ayuda a que se distribuya por todo el organismo. Los factores que afectan esta distribución. Muy bien, la liposolubilidad, el grado de ionización, irrigación sanguínea. Es decir, si un órgano tiene una alta irrigación sanguínea, el fármaco se va a distribuir en él, de preferencia. El fármaco que está unido a proteínas plasmáticas y tisulares es farmacológicamente inerte, a menos que las proteínas tisulares sean los receptores. Pero si está atrapado por otra proteína diferente, pues no funciona. Un ejemplo, pues tenemos la digoxina, que tiene una gran afinidad a las proteínas tisulares y se acumulan en el músculo esquelético. Esto es mucho más grande que el corazón, solo que una pequeña porción de la digoxina va a llegar a las proteínas receptoras que existen en el corazón y determinan el efecto terapéutico. El resto se distribuye en el músculo esquelético de forma homogénea, ya que la digoxina tampoco es inteligente y no ejerce función alguna. La metabolización. El metabolismo de fármacos ocurre a través de una biotransformación en el cuerpo, que pueden ser eliminadas más fácilmente. La mayoría de estos procesos se llevan a cabo en el hígado. Pero, sí, bueno, la metabolización se lleva a cabo en el hígado, pero la metabolización son varios procesos químicos para poder desintegrar, disgregar este fármaco. Y también es más susceptible a que sea metabolizado en el hígado, ya pues el hígado cuenta con enzimas que facilitan la biotransformación. Bien, los fármacos primero tienen son cuatro en realidad, 4 fases. La oxidación.
Esto se refiere a la pérdida de electrones por átomo. Lo tanto, la molécula pierde electrones, es más fácil de oxidar que una molécula rica en electrones. La reducción es la ganancia de electrones o una disminución de estado de oxidación, por la cual de oxidación por una molécula, átomo o ion. La hidrólisis es una reacción química entre una molécula de agua y un fármaco, en el cual la molécula de agua se divide y sus átomos pasan a formar parte de la especie química, de otra especie química. La hidratación. La hidratación es una reacción química donde el agua o uno de los elementos, ya sea H o OH, se añade a la estructura del fármaco creando una nueva molécula, también llamado hidrato. Después pasamos a la conjugación, donde es la transformación metabólica de los fármacos. Son combinados por compuestos endógenos, hidrosolubles y agentes conjugantes. Estas reacciones son catalizadas por enzimas como las transferasas. Y la condensación es la reacción de dos o más reactivos que producen un solo producto principal con la formación de agua por alguna otra molécula pequeña. Por ejemplo, tenemos el amoníaco, el etanol y el ácido acético. La reacción de condensación, la producción de agua como subproductos, son la reacción opuesta a las transformaciones que implican la hidrólisis, que divide un reactivo de dos nuevas especies a través de la adición de una molécula de agua. La isomerización, sí, es el proceso en el cual la molécula se transforma en otra molécula, pero el producto tiene exactamente los mismos átomos, pero en una disposición diferente. Aquí tenemos, aquí hay otro esquema sobre estos procedimientos de liberación, la absorción, la distribución, la desagregación, el metabolismo y la eliminación. Pasa la pastilla, la tableta, por la mucosa gastrointestinal, pasa al hígado, donde se metaboliza y en esta parte de la mucosa gastrointestinal es donde se realiza la absorción. En el hígado se empieza a metabolizar, la droga circula en el sistema, la droga está en los tejidos, en ambos tejidos, pasa a la metabolización y a la excreción y la eliminación de droga. La eliminación. La concentración activa del fármaco en el organismo humano disminuye como consecuencia de dos mecanismos que ya habíamos mencionado, la metabolización y la excreción, que en este momento vamos a mencionar. Los fármacos liposolubles, aunque se filtren por el riñón, se reabsorben y deben metabolizarse, principalmente en el hígado, a metabolitos más polares. Estos metabolitos, junto con otros fármacos hidrosolubles, se excretan principalmente en el riñón y a la bilis. La excreción. Bueno, aquí tenemos las vías de eliminación. Fármacos y sus metabolitos salen desde el torrente sanguíneo circulatorio al exterior del organismo. Bien, se empieza por el metabolito, ¿no? El fármaco en sangre, perdón. Sería por fármaco en sangre la biotransformación enzimática, que es la metabolización en el hígado, el metabolito que se crea ahí, que es el producto de la metabolización, haciendo que esto sea mucho más fácil de excretarlo, y esto se va a la excreción. Puede ser por renal, vía renal, orina, por la vía entérica, las heces, por pulmonar, la expiración del aire, la glándula mamaria, leche materna, ya en casos muy especiales, ya en algunas mujeres que tengan meses de gestación, y la saliva o sudor. Muy bien, la excreción. Los fármacos se excretan por orden decreciente de importancia, por vía urinaria, vía biliarentírica, sudor, saliva, leche y epitelios descamados. El viaje del fármaco a nuestro cuerpo. Bien, aquí tenemos el fármaco en la entrada parental, fármaco oral o tubo digestivo,
Bien, esto aquí se libera el fármaco, sitios de almacenamiento, ya es cuando se empieza a distribuir a los diferentes órganos. El fármaco se empieza a unir a proteínas, pasa por el torrente sanguíneo, se capta en los receptores o sitios de acción en tejidos, pasa al principal sitio de metabolismo por el hígado, llega al hígado y sale a excreción por riñones, puede ser, bueno, es un sitio principal. Sería esta manera la forma en la que trabaja el cuerpo. Ahora, bueno, utilizaré este esquema. Bien, voy a presentar sobre cómo es la biodisponibilidad del paracetamol. El paracetamol tiene una biodisponibilidad del 60 al 70%, se absorbe por el tubo digestivo, es principalmente en el intestino delgado, alcanzando concentraciones plasmáticas máximas al cabo de 40 a 60 minutos. Se une en 30% a proteínas plasmáticas y tiene un volumen de distribución de 1 a 2 horas. Aproximadamente 25% del medicamento es sujeto al metabolismo de primer paso en el hígado. Como hemos mencionado aquí, entra por el torrente sanguíneo, se distribuye y se metaboliza en el hígado. Y se orina, y la mayoría de excreciones por la orina excreta entre 1 o 2% de la sustancia, y esta también se puede eliminar por hemodiálisis. Y de mi parte sería todo.